ustedes que mayoritariamente tienen en torno a los 20 años, se podrán dar cuenta de que el milenio partía con la sensación de que las pandemias ya no existían, eran propias de los libros de historia, que las guerras ya no existían, también eran de los libros de historia, y en fin, los estallidos sociales tampoco existían y aquí estamos. Y por lo tanto, lo cual nos marca que esta reflexión en torno a los temas de historia, de actualidad, pero también de lo que ha ocurrido en el pasado, forma parte central no solamente de la formación que pretendemos tener en la Facultad de Artes Liberales, en la Universidad Adolfo Ibáñez en términos generales, sino que también forma parte central de la reflexión en torno al ser humano. Finalmente nos damos cuenta que las guerras forman, desde que el mundo es mundo, han existido, de que los líderes buenos, que los líderes malos, todo ha sido parte un poco de la historia. La historia no se repite, pero rima, decía por ahí Mark Twain. En ese sentido, entonces, es que para la facultad es muy importante tener la posibilidad de tener invitados que sean de primer nivel, y en ese sentido hoy día estamos muy orgullosos y muy agradecidos de tener al profesor Claudio Ingersoll, que forma parte, digamos, de un proyecto que el profesor Bustamante acá está liderando. El profesor ha vivido en Moscú durante, bueno, tú nos vas a contar más, pero durante muchos años estudió allá y formó parte también fue director de investigaciones en el Centro Nacional de Research, de Investigación Científica en París, trabajó en Moscú por la Cancillería francesa. En fin, ha sido un testigo privilegiado de lo que ha ocurrido en las últimas décadas en Rusia y por lo tanto nos va a poder analizar, desentrañar un poco más de lo que está ocurriendo allá. Así que quiero agradecerle al profesor que esté acá con nosotros y agradecerle a ustedes que puedan compartir esta reflexión. Esta actividad va a durar exactamente 1:10, que es lo que dura el módulo de clase, por lo tanto esperamos que en torno a unos 40 minutos pueda hablar el profesor y después tener un espacio para las preguntas de ustedes. Muchas gracias, profesor, la palabra. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Gracias. ¿Se escucha? ¿No? Si hablo así, ¿sí? Bien. Repito, gracias a todas y a todos por estar aquí. Gracias, señor decano. Gracias, Gonzalo, por la invitación. Bueno, los momentos biográficos tienen poca importancia, salvo para que sepan quizá desde dónde les hablo. Efectivamente, hice toda mi carrera universitaria en la Universidad Estatal de Moscú. Luego trabajé en Francia toda mi vida. En Argentina no era un caldo, digamos que no era bienvenido en algunos años. Y dirigí efectivamente el Centro de Historia Antropológica franco-ruso de la Cancillería francesa en Moscú. Y ahora trabajo en la Universidad Nacional de San Martín, dirijo el Centro de Estudios Eslavos. Pero lo que importa es lo siguiente, yo no voy a dar opiniones hoy, porque para opiniones ustedes tienen los diarios, las revistas, etc. Lo que voy a hacer es traducirles al español, con algunos comentarios, porque son textos codificados, los textos oficiales rusos, para que entendamos entonces qué es lo que tenemos como actores en el teatro de la guerra. Entonces, yo creo que hay tres preguntas que nos hacemos. Primero, ¿cuál es ese pasado que engendró la guerra? Como decía el decano, está bien, en el 99 la guerra en Yugoslavia, pero teníamos el hábito de pensar que desde el 45 no había habido guerras de ese tipo, de esa dimensión. La segunda pregunta es cuáles son los objetivos del invasor. Y en tercer lugar, ¿qué mundo quiere ofrecernos Putin y su grupo dirigente? Cuando digo qué mundo quiere ofrecernos, Putin habla desde el mando de Rusia, habla desde el Estado ruso,
Y nosotros tenemos que pensar que cuando él dice Estado ruso, y yo digo Estado, ustedes piensan en una maquinaria jurídico-política que gestiona a los habitantes, al territorio, etc. Una maquinaria que se creó en 1789, para poner una fecha, a la Revolución Francesa. En ruso, la palabra gasudar era la palabra más usada en la titulatura del zar y significa amo, como el amo de los esclavos. La palabra Estado en ruso, gasudarstvo, significa literalmente el dominio del amo. ¿Por qué les cuento esto? No por autobombo filológico, sino para que pensemos que el lenguaje que usan y la recepción nuestra no siempre gira alrededor del mismo objeto. Estamos hablando de cosas diferentes. Hay una parte de la sociedad rusa que hoy se pregunta cómo se atrevieron a lo impensable y qué nos pasó a nosotros que no pudimos impedirlo. Esta parte de la sociedad rusa no disocia política exterior y política doméstica. Sabe por experiencia que son indisolubles, que una está ligada a la otra y viceversa. El propio Vladimir Putin lo especificó en un discurso, les voy a leer mi traducción. Él explicita la relación entre el tipo de poder político y la guerra. Abran comillas. Para un poder oligárquico siempre es más fácil continuar con una política orientada a saquear a su pueblo y al Estado en una situación donde se da algún tipo de combates. Este es el caso tanto en nuestro país como en Ucrania. Se lo describe en pocas palabras, para uno el horror y para otros los beneficios. Siempre es más fácil encubrir los fracasos de la política social y económica con la guerra. Yo podría terminar acá con la conferencia y no decir nada más, porque a confesión de parte, relevo de prueba. Ahora, el problema es que, no sé bien en Chile, pero en Argentina hay una preocupación, hay una tendencia a pensar las preguntas que nos hacíamos antes, cómo llegamos aquí, etcétera, privilegiando solamente a la geopolítica, es decir, a las relaciones entre Rusia, Ucrania y la OTAN. Y no se reflexiona sobre la política del régimen ruso puertas adentro, y se trata de instalar la idea que las relaciones internacionales constituyen el único criterio para comprender la guerra lanzada por Putin. Eso es acá. Cuando digo acá es en Argentina. En Rusia no. En Rusia la gente sabe que las dos cosas, la política interna y la política externa, están ligadas. Bien, ¿cuáles son los motivos invocados por Putin? A partir de ahora voy prácticamente a traducir literalmente. El genocidio de la población rusa viviendo en Ucrania. Bueno, por suerte para esa población Putin no pudo dar ninguna prueba, lanzó esa palabra, la palabra sigue su curso, pero no aportó ningún dato. En segundo lugar, y esta es una de las dos causas más importantes, la historia. Putin tiene un recurso constante a la historia, a veces muy antigua, es como una obsesión para fundar sus ambiciones actuales, territoriales, y para fundar el derecho a ejercer una misión universal que él se autoatribuye y considera legítima en función del pasado ruso. Son referencias a la historia, pero destinadas a sustentar actos políticos y militares. No es un argumento decorativo. Lo que estoy diciendo es que si se los lee bien a Putin y a sus asesores,
encontramos en sus propias palabras las respuestas a los interrogantes que evocamos al principio. En perfecto acuerdo con la importancia atribuida a la historia, los estrategas de Moscú están diciendo explícitamente, abran las comillas, no se trata de Ucrania. Cierren las comillas, vuelvan a abrirlas. La OTAN no es una amenaza actual. Cierren las comillas. O sea, nos están previniendo que no es lo coyuntural lo que hay que tener en cuenta si se quiere entender la decisión de desencadenar la guerra y si se quiere entender a dónde nos quieren llevar. Ucrania es un daño colateral. Pero entonces surge inevitable la pregunta, ¿cuál es la razón de la sinrazón? Ir más allá de lo coyuntural significa que para la dirigencia rusa el permanente recurso a la historia, la creencia en la continuidad, subrayo la palabra continuidad, milenaria de esa historia, y la recurrente proclamación de fidelidad a esta historia, a esta continuidad, no son adornos retóricos, me repito, sino una construcción en la que funda sus acciones actuales y sus objetivos. Cuando tomó Crimea, hizo un famoso discurso que terminó con esta frase: podemos lograr mucho y lograrlo todo. No volveremos sobre esta frase. Entonces, ¿qué es Ucrania para el presidente Putin? Lo cito, no es simplemente un país vecino, es una parte integral de nuestra propia historia, cultura, espacio espiritual. La Ucrania moderna fue creada en su totalidad por la Rusia bolchevique y comunista. Y más abajo afirma que Stalin por lo menos propuso que se les otorgue a las naciones del imperio un estatuto de autonomía dentro del Estado, pero lamentablemente, dice Putin, triunfó Lenin, quien en un gesto antirruso aplicó el principio de autodeterminación de las naciones. Y uno de sus asesores más importantes en cuestiones de defensa y política internacional escribió hace 2 semanas: Rusia no puede ser una gran potencia cuando está agobiada por una Ucrania cada vez más difícil de manejar, una entidad política creada por Lenin que luego se expandió hacia el oeste. Es decir, Ucrania debe ser fusionada con Rusia. El único problemita es que aun si aceptásemos, cosa que es falsa, que Lenin creó a Ucrania, lo que sí es cierto es que Putin acaba de consolidar definitivamente la nación ucraniana. Ahora, ¿cuál es la concepción putiniana de la historia? En 2016 el presidente celebró la memoria del príncipe Vladimir de Kiev por su conversión al cristianismo y por haber bautizado en el año 988 en Crimea a Rusia, que no existía. Existía lo que se llama la Rus, que era un conglomerado de pequeños principados, ciudades, tribus, etcétera, de origen eslavo o escandinavo, que cubría el espacio que hoy es Rusia. Eran entidades independientes. Y agregó Putin: es nuestro deber apoyarnos en los preceptos espirituales y en las tradiciones de unidad para seguir avanzando, asegurando la continuidad de nuestra historia milenaria. Su logro más importante, el de Vladimir de Kiev, ha sido el bautizar a la Rus, lo que acabo de explicar. Esta elección se convirtió en una fuente espiritual común para los pueblos de Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Estableció los fundamentos morales y éticos que determinan nuestra vida hasta el día de hoy. Estamos hablando del siglo X. Sobre la continuidad de estos valores yo ignoro realmente qué es lo que el presidente Putin realmente piensa, pero les dejo un botón de muestra
de estos valores del príncipe Vladimir de Kiev, el héroe de Putin. Después de derrotar al príncipe Rokvolod, violó a su hija Rokneda delante de los padres y a continuación mató a estos y por la fuerza tomó a Rokneda como esposa. Conociendo las preferencias de Putin en materia erótica, no me extraña que considere que estos son valores actuales. Ustedes conocen, supongo, lo que le pasó con el primer ministro israelí. La prensa europea se hizo un festín, porque el presidente israelí estaba siendo juzgado por haber violado 12 mujeres de su administración. Entonces Putin, creyendo que estaba cerrado, le dice al primer ministro, hablaban en ruso los dos, ¿cómo está el presidente? Y bueno, le dice el israelí, violó a 12 mujeres. Y Putin dice, ¿a 12? De las, punto de suspensión, ¿a 12? ¡Qué macho! Lo admiro. Me doy cuenta que el micrófono está abierto ya, todos los corresponsales habían grabado la... Bien, terminemos con los valores caros al presidente ruso. Y entonces, en diciembre del 2014, con Crimea ya anexada, el presidente afirmó que la conversión de Vladimir en 1988 era la fuente espiritual de la formación del Estado centralizado ruso. Bueno, precisemos que entre esta fuente, siglo XVI, y la formación del Estado, siglo XVI, perdón, entre la fuente siglo X y la formación del Estado, siglo XVI, pasaron algunos años, para hablar de fuente de 500 y pico de años, bien. Y también me parece que es extraño, ¿no?, ver en la conversión de un príncipe medieval la fuente de un orden jurídico-político formado sobre la soberanía del pueblo y la representación democrática. Es más o menos como decir que el desembarco de Colón es la fuente espiritual del Estado argentino o del Estado chileno, ¿no? Es exactamente lo mismo. Bien. Y a continuación escribe, mejor dicho, habla, ¿no? Hemos tomado conciencia de la continuidad e indivisibilidad del camino milenario de nuestra patria. Esto suscita perplejidad en un historiador, este asunto de la continuidad milenaria. Sobre todo si se utiliza para justificar la anexión de Crimea o la invasión de Ucrania. Porque si por continuidad el presidente se refiere a la dimensión geográfica, se trata de un piadoso deseo. Desde que Moscú se consolida en el siglo XV hasta hoy, tiene una larga historia de expansión y de pérdida de territorios. Nóvgorod, Pskov, Siberia, el Báltico, Polonia, el Cáucaso, Asia, etcétera, iban y venían por las guerras. Ahora, esta continuidad tiene un sentido, porque cuando los ucranianos comenzaron a derribar monumentos de los colonialistas rusos de la época del Imperio de los Zares, Putin reaccionó violentamente y les increpó en un discurso: renuncian a su pasado, a la así llamada herencia colonial del Imperio ruso. Es más o menos como si el rey de España nos viniese a decir que no hubo colonialismo, ¿no? Pero aceptemos el criterio de Putin. La continuidad justifica la anexión. Aceptémoslo como hipótesis de trabajo. Tomemos el marco histórico que él plantea, es decir, desde el inicio de la era cristiana. Pero vamos a los hechos, ¿sí? Vamos a los hechos, vamos a los datos. Basta de... Crimea, hasta el siglo V, bajo dominio del Imperio Romano. Hablo desde el año cero, ¿no? Antes había otros pueblos que vivían ahí. Luego del Imperio Romano, propiedad de los bizantinos hasta 1204. Luego hubo distintos poderes no rusos, guildas de comerciantes venecianos, genoveses, tribus locales. Al mismo tiempo, una parte de Crimea había quedado bajo control del Principado de Kiev, capital de Ucrania.
En 1239 fue sometida por los mongoles durante casi 2 siglos y medio. Luego vino el Imperio Otomano. Recién en 1783 Rusia conquista Crimea. En 1954 pasó a jurisdicción ucraniana. Contemos. Crimea perteneció durante 1500 años a diferentes potencias no rusas. Poco más de 200 años fue dominada con intermitencias por Kiev. 171 años perteneció a Rusia. Como ven, la continuidad invocada por Putin para anexar Crimea tiene sus talones de Aquiles. ¿Qué pasa con Ucrania? Con Ucrania pasa que un argumento es la historia y el otro es la OTAN. Sobre la OTAN vamos a hablar más tarde. Vamos a hacer lo mismo, la misma contabilidad con Ucrania que con Crimea. ¿Se escucha, no? Desde el siglo X al siglo XIII, el Principado de Kiev fue el principal centro de la Rus, ese espacio gigantesco del que les hablé, y después fue debilitándose. En 1321, Kiev se transforma en vasallo de los príncipes lituanos. En 1471 fue disuelto, y de 1471 a 1654 la casi totalidad de la actual Ucrania pasó a ser parte sucesivamente del Reino de Polonia y del Gran Ducado de Lituania y después de la Riech Pospolita, que era la unión de Polonia y Ucrania. De 1654 a 1991 perteneció primero a Rusia y luego a la Unión Soviética. Contemos entonces a partir de la fecha señalada por el presidente como fuente del Estado ruso, sea el siglo X, aunque, me repito, Rusia no existía en el siglo X. 400 años como territorios independientes, 333 bajo dominación lituano-polaca, unos 260 bajo la corona imperial rusa y 70 en la URSS. En total 330, pero ni el imperio ruso era Rusia, sino que era el imperio de todas las Rusias, Bielorrusia, Ucrania, Rusia, ni la URSS era Rusia. La URSS era Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en las cuales constitucionalmente cada república tenía el derecho de salir de la Unión. Pero aun si consideramos estos 330 años como perteneciente a Rusia, imperio y la URSS, es solamente el 30% del tiempo total de la historia de Ucrania. Ahora, acá hay una trampa, porque cuando Putin hace hincapié en la historia y su continuidad para fundar la inseparabilidad entre Rusia y Ucrania, la historia se le vuelve en contra de sus intereses. Polonia y Lituania podrían hacer suyas la lógica de Putin y reclamar Ucrania para ellas, porque estuvo mucho más tiempo con Polonia y Lituania que con Rusia. Peor, como Kiev es la capital de Ucrania y Kiev dominaba Crimea, Kiev puede decir, toda Rusia me pertenece. Simplemente ponen los datos correctos en la lógica de Putin. ¿Puedo tener el mapa, por favor, del virreinato? Quisiera mostrar esto con el virreinato del Río de la Plata. No creo que sea eso. Bueno, ahora abro una página de publicidad. Voy a abrir una página de publicidad chauvinismo argentino. Este es el virreinato. ¿Cuál es la capital, el centro político del virreinato? Buenos Aires. ¿Aplicamos la lógica de Putin? Nos comemos Uruguay, Bolivia, Paraguay, una parte de Brasil, una parte de Perú. Che, yo no sé, en Chile ahí arriba, ¿hay riquezas o no vale la pena? Sí, hay cosas, hay minerales, hay cosas así. Bueno, entonces una parte de Chile también.
Esa es la lógica de Putin. El virreinato era la formación anterior y Buenos Aires la capital. Moscú nunca fue la capital. A esa altura el partido era Kiev. Con esto quiero decir, piensen también en lo que fue, por ejemplo, el imperio de Carlomagno. Hoy París podría decir Alemania me pertenece, o al revés, aunque Carlomagno no era alemán. Bueno, dejemos eso. O sea, lo que quiero decir es que el argumento histórico de la continuidad es una construcción imaginaria, invalidada por los datos y profundamente contradictoria en sí misma, y portadora de guerras, portadora de conflictos. Vamos a la OTAN. Es un leitmotiv constante. Rusia se siente amenazada si Ucrania entra en la OTAN. Los occidentales repiten que el ingreso no está en el orden del día. Bueno, conociendo la historia de los Estados Unidos, la historia de la política exterior de Estados Unidos, la historia de la OTAN, yo personalmente no tengo ni demasiados argumentos para tenerle confianza a la buena voluntad internacional de los Estados Unidos y de la OTAN. En política, Jacques Chirac, antiguo presidente de Francia, decía: las promesas comprometen solamente a los que creen en ellas, no a los autores. Eso es un ABC de la política. Bien. Ahora, aceptemos el argumento de Putin. La OTAN es un peligro si se mete en Ucrania. El otro mapa, por favor. Bueno, yo soy alto, pero no. Moscú está más o menos donde dice Rusia. Leguas más, leguas menos. Si se pone una base de la OTAN aquí, cuando hay bases de la OTAN en Rumania, Hungría, Eslovaquia, Polonia y las 3 repúblicas bálticas, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuánto más tarde va a llegar un misil desde Estonia a Leningrado, que lo tiene a 50 kilómetros? Va a llegar antes. Y además, hoy las armas más peligrosas no son esos misiles, son los submarinos, son los misiles submarinos, que no están en el territorio de Ucrania, ni siquiera en el Mar Negro, están en el Báltico, o en el Mar Blanco. Entonces, ahora tiene sentido la frase del asesor cuando dice, escucha, no tengo que usar el micrófono. Me siento entonces. Cuando dice, Ucrania no es el problema. Claro que no es el problema. Entonces, de nuevo, ¿cuál es la razón de la invasión si Ucrania no es el problema? No lo digo yo. Quiero que esto se entienda bien. No es mi opinión, Ucrania no es el problema. Es el señor Sergei Karaganov, presidente de honor del Consejo, es un think tank, del Consejo de Defensa y Política Internacional creado por decreto presidencial en el 2010 y uno de los asesores quizá más importante todavía que el ministro de Relaciones Exteriores. Entonces, para poder responder a la pregunta, vamos a ver qué es lo que nos proponen. Y ahora voy a, realmente en estilo telegráfico, voy a dar citas de los artículos del expresidente Medvedev, que hoy es el subjefe del Consejo de Seguridad de Rusia, de Putin y del Karaganov, el que les mencioné recién. En política exterior, Rusia entró en una nueva era de su política exterior. Vamos a llamarla destrucción constructiva del modelo anterior de las relaciones con Occidente. Se deconstruye algo para construir otra cosa. El viejo sistema es un obstáculo, por lo cual debe ser desmantelado. No atacaremos a nadie
con una excepción, Ucrania. Eso está escrito una semana antes del ataque. El próximo paso es unir a las tierras eslavas. Segundo, Occidente está en camino a una lenta pero inevitable decadencia. No los gobiernos occidentales, no la economía occidental. Occidente somos nosotros también, ¿eh? Está desesperado, perderá esta nueva Guerra Fría, se volverá más razonable. Recuerden esta palabra, tenemos que ser más razonables. Tercero, nuestra diplomacia con Occidente se volverá secundaria con respecto a la euroasiática. La alianza va a ser con China. Hay que ver si los chinos quieren. Cuarto, durante la próxima década Rusia será relativamente invulnerable y capaz de triunfar en caso de conflictos en las regiones dentro de su esfera de intereses. ¿Dónde termina la esfera de intereses? Errores que hemos cometido, haber firmado numerosos acuerdos que hoy ya no se corresponden con la fuerza que hemos adquirido. O sea, somos más fuertes, no reconocemos los acuerdos firmados. Europa es una amenaza militar para el subcontinente y el mundo entero. La historia exige que tomemos medidas. Deberíamos usar varios instrumentos de política exterior, incluidos los militares, para establecer ciertas líneas rojas. Séptimo, a medida que el sistema occidental continúa hacia su degradación moral, política y económica, las potencias no occidentales, con Rusia como actor principal, major player. Inevitable, porque este artículo lo publicaron en inglés para que todos lo puedan leer. Inevitablemente se verán fortalecidas todo lo que no es Estados Unidos, todo lo que no es la OTAN, pero con Rusia a la cabeza. Hay que aumentar la presión político-militar, psicológica e incluso técnico-militar, no tanto sobre Ucrania, sino sobre el occidente colectivo. Sé con certeza que Estados Unidos nunca desplegará armas nucleares para proteger a sus aliados si hay un conflicto con un Estado nuclear. O sea, el chantaje. Como ustedes no van a ir a la guerra, no van a morir por Ucrania o Lituania o Polonia, nosotros hacemos lo que queremos. Entonces vamos a resumir. De democratización, autoritarismo, nacionalismo, regresión a la moral. Ahora, si hay algo que caracteriza al presidente Putin, es que está decidido realmente a hacer lo que quiere. Por eso, esa frase famosa que les comenté al principio, podemos lograr mucho y lograrlo todo. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de la invasión? ¿Qué es ese todo que Putin dice que puede lograr? Bueno, en lo inmediato, en lo coyuntural, está claro que lo que quieren es establecer un corredor por el este que llegue a Crimea y dominar la costa norte del Mar Negro, no del Mediterráneo. Todavía no llegaron al Mediterráneo. Esto es una hipótesis, lo aclaro. Esta es mi hipótesis, puedo equivocarme. No lo dijeron así. Pero vamos a lo no coyuntural, porque los rusos nos están diciendo presten atención a lo no coyuntural. Es una tesis firmada por el asesor del presidente. En lo inmediato, con efectos duraderos, se trata de infligir una derrota humillante a todo Occidente, pero no una como la que sufrió Estados Unidos en el 75, ¿no? En Vietnam, porque bueno, ahí fue derrotado un imperialismo, un país, y no se alteró el orden político mundial. En cambio, la actual derrota, como la piensa Putin, es más cercana a lo que sucedió el año pasado en Siria, donde destruyó, por ejemplo, Alepo, bombardeando desde arriba, uno de los sitios más sagrados para la historia de la humanidad, sagrado no en el sentido religioso, sino en el sentido de su valor, y repuso o salvó a un dictador de los peores que hay en este planeta. Pero impuso una certeza: nadie puede hacer nada hoy
en Rusia, perdón, en Europa o en el Medio Oriente, inclusive en Asia, sin contar con Rusia. Entonces, ¿de qué se trata ahora en Ucrania? Bueno, se trata ahora de poner una fecha, la fecha de la deconstrucción constructiva, como dice Karagán. El mensaje es: observen cómo terminamos con el poder de Occidente. Hay un relevo de la potencia líder, porque, no se lo mencioné porque no hay tiempo, pero en el discurso del 99, que es el discurso del milenario, donde él plantea el programa para todo el siglo XXI, dice: Rusia va a ser la potencia líder. Hoy es nuestro turno. Miren en Ucrania lo que hacemos con los que no son razonables. Ese es el objetivo no coyuntural. Es decirle al mundo: no pueden tener más confianza en los que hasta ahora dominaron. Bueno, ahí podemos estar de acuerdo. Ahora somos nosotros la potencia líder. Ahí ya las cosas empiezan a disgustarnos. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nos ofrecen? Y acá también están los documentos. O sea que hacia el exterior lo que hace Putin es algo muy nuevo en la historia de Rusia. Rusia nunca pretendió ser físicamente un líder mundial. Tuvo ambiciones ideológicas, etcétera, pero nunca se planteó eso. En cambio, en el interior es la repetición de lo conocido. Putin dice que tomó conciencia de su deber de fidelidad a la historia. Entonces voy a tomar dos ejemplos recientes para no irnos muy lejos. Cuando se refirió el otro día a todo ese sector de la población rusa, premios Nobel, periodistas, actores, estudiantes, docentes, gente común, veteranos de la guerra de Afganistán que están en contra de la guerra, dijo: el pueblo ruso siempre puede distinguir a los verdaderos patriotas de la escoria y los traidores, y simplemente los escupirá como un mosquito que de casualidad entró en su boca. El 24 de febrero de 1947, Stalin recibe a Eisenstein, que había hecho el film Iván el Terrible, que no le había gustado mucho a Stalin, pero había una escena que le había gustado mucho y lo dice: qué bueno es ese zar cazando moscas, un futuro zar pero caza moscas con sus manos. Estos detalles deben ser mostrados, revelan la esencia de una persona. Mosquitos, moscas. Y Stalin agrega: cuando hay purgas, el partido se fortalece autopurificándose. Putin dice: estoy convencido, estoy citando, de que esta autopurificación, escupir los mosquitos, es natural y necesaria en la sociedad y no hará más que reforzar nuestro país. Reforzar, autopurificar, mosquitos, moscas. Tomó conciencia de su deber de ser fiel a la historia. Mismo lenguaje, misma concepción del ser humano, son insectos. Mismos medios, solamente Stalin amenazaba al partido, en palabras, en la práctica destruyó un pueblo. Putin directamente le dice a la sociedad: pórtense bien, sean razonables, porque si no los matamos. ¿Qué nos ofrecen concretamente? Voy a citar de nuevo algunos ejemplos. Primero, restricción de las libertades políticas, entre comillas. Segundo, libertad individual absoluta. No hay contradicción. Acá se trata de la economía, libertad económica individual absoluta. La otra era libertades restringidas en lo político. Defender la dignidad nacional y reforzar las fronteras ante las futuras inmigraciones masivas en proveniencia de territorios que serán difícilmente habitables como la India, Pakistán, etc. Elaborar una idea nacional que una e ilumine el camino hacia el futuro. Descartar y reformar la base ideológica obsoleta y a menudo dañino de nuestras ciencias sociales y humanas. Quinto, en Rusia volvió el sentido de la rectitud moral.
Eso fue una frase entre comillas, abramos de nuevo las comillas. ¿Qué hacemos con los últimos valores que han surgido, que rechazan la historia, la patria, el género? Cuando él dice género se refiere al sexo. Y las creencias. ¿Qué hacemos con los movimientos agresivos como LGBT y ultrafeministas? Creo que son posthumanos. ¿Deberíamos tratar esto como una etapa más de la evolución social? No lo creo. ¿Deberíamos tratar de evitarlo, limitar su propagación y esperar hasta que la sociedad supere esta epidemia moral? ¿O deberíamos combatirlo activamente, liderando a la mayoría de la humanidad a que adhiera a los llamados valores conservadores o, para decirlo simplemente, a los valores humanos normales? Sexto, democracia. No deberíamos, abran las comillas, no deberíamos dejar de pretender que luchamos por la democracia y ponerlo en claro. Queremos libertades personales, económicas, una sociedad próspera, seguridad y dignidad nacional. La restricción de libertades políticas es inevitable. Y último, porque no hay tiempo, Rusia fue siempre construida alrededor de una verticalidad rígida y ejecutiva. Estas tierras se han ido acoplando durante siglos y no hay ninguna otra forma de gobernarlas. Ahora, ¿qué lugar nos asigna a la sociedad este proyecto, esta doctrina de Putin? Ahí también se refieren al pasado. Tengo 3 minutos. No, 3 minutos, sí. 3 minutos, ya estaba calculando. De nuevo recurso a la historia, pero lo que es insólito realmente es lo que recuperan de la historia. Fíjense que en el 2014 el presidente de la Corte Constitucional de la Federación Rusa, la autoridad judicial más alta, ese señor tiene el derecho de abolir, de anular una ley si piensa que esa ley contradice a la Constitución. Bien. Es un jurista, ex diputado comunista y desde el 2003 presidente de la Corte. Entonces, él escribe este artículo y dice, lo sitúo en el marco de mis reflexiones sobre la relación con Ucrania. Lo que más me angustia en la historia del Estado ruso es la ruptura tradicional entre las élites y las masas. O sea, que las masas se oponen a las élites. Entonces retrocede en el tiempo y se anima a calificar de fatídico proceso aquel que en marzo de 1861 abrió el camino a la emancipación del campesinado de la servidumbre. Porque hasta el 1861 los campesinos eran siervos legalmente. En realidad lo que jurídicamente se llamaba servidumbre era una suerte de esclavitud, porque los señores de la tierra tenían todo poder de vida y muerte sobre sus campesinos, aunque no fuese legal, pero... Entonces, el presidente de la Corte Constitucional dice que la servidumbre era la mejor garantía para salvaguardar la nación. Y sigue, con todos los costos de la servidumbre, ella era el principal lazo que sostenía la unidad interna de la nación. Bueno, los costos de la servidumbre, como dice él, es una expresión muy pudorosa para decir que los sufrimientos pluriseculares del pueblo ruso eran menos importantes que el éxito de las élites de esa nación. Y la emancipación, dice, rompió el lazo. ¿Qué es lo que lo angustia en este lazo roto? Es que él dice, bueno, están los campesinos, los propietarios y el zar. Vamos a hacerlo así. Si los emancipamos, los propietarios quedan afuera del terreno. ¿Contra quién se lanzan los campesinos? Contra el pobre zar, el padrecito. Eso es lo que dice el presidente del Consejo Constitucional de la Federación Rusa hoy, y lamenta profundamente la revolución de febrero, no la bolchevique de octubre, la revolución de febrero de 1917 que termina con el zarismo.
Podría aportar otros párrafos de él, pero cito solamente uno o dos. En el 2011, cientos de miles de personas salieron a la calle para denunciar el fraude en las elecciones que ganó Putin. Zorkin, este señor, el presidente, reaccionó, aunque su puesto le prohíbe meterse en política, afirmando: el país no necesita gente que ande denunciando vicios, sino que trabaje y sean pacientes. O sea, reconoció el fraude, pero cállense y vayan a laburar, que vicios hay muchos en el planeta. Lamenta también profundamente lo que les decía, la caída del zarismo, que según él se produjo por la pérdida del orden canónico establecido. Todos sabemos cómo empezó el derrocamiento del zar. Todo lo que condujo a la tragedia de febrero del 17, todo empezó con pequeñas cosas. Los soldados entraban en las iglesias sin persignarse ni apagar sus cigarrillos. Qué maleducados. Entonces, y tiene pavura, como dicen los italianos, le causa terror las conquistas liberales de la Revolución Francesa. Las viejas democracias inspiradas por las ideas del liberalismo se mueven muy activamente para proteger a las minorías de todo tipo, a menudo ignorando muy decididamente las objeciones de sus ciudadanos preocupados por las consecuencias de tales decisiones. El sistema jurídico mundial se está derrumbando, como predijo el apóstol Pablo. La protección de los derechos humanos no debe socavar los fundamentos morales de la sociedad ni destruir su identidad religiosa. Bueno, basta, porque ya me siento mal de seguir leyendo esto. Entonces, este es el modelo de sociedad que nos quiere imponer el nuevo unilateralismo. Ahora, si hay alguien que entendió bien esto, ¿saben quién es? La extrema derecha de Estados Unidos. Estuve leyendo algunas citas hay un artículo de Zimmer en el Guardian, que está muy rico, del 4 de marzo del 22, si alguien quiere ver el Guardian de Londres, donde cita a Trump y a los otros, pero no solamente a los primeros violines, sino a los segundos, que dicen: Putin es uno de los nuestros. Dirige una Rusia con hombres de verdad, ni homo ni bisexuales, sino blancos y cristianos. Entonces, este unilateralismo significa que lo que está pasando hoy no es un conflicto entre buenos y malos, entre Estados Unidos y Rusia, Estados Unidos malo, Rusia buena, etc. Es una pelea entre machos de potrero, es una pelea entre gallitos, es una pelea para saber quién va a ser el amo del siglo XXI y en qué servidumbre nosotros vamos a vivir. Los 20 minutos pasaron ya, los 40. Muchas gracias, Claudio, por tu conferencia. Vamos a abrir un espacio en los minutos que nos quedan para algunas preguntas. Miriam. No, ante la Yo prefiero el micrófono porque no escucho. Sí, gracias. Muchas gracias por la charla. Yo tengo... ¿Me escucha? Sí, porque si no lo escucho bien. Tengo dos preguntas. La primera es una mucho más concreta, porque lo dijo de pasada. ¿Qué pasaría si China se uniera a Rusia? China se uniera a Rusia. La otra es una pregunta más filosófica, porque yo me doy cuenta de que en el discurso de... Perdón, me voy a quitar esto. En el discurso de Putin hay todavía una reminiscencia al discurso totalitario, cuando él habla del partido, pero él es alguien que todavía estuvo en la KGB, que para quien ese discurso es todavía familiar. Pero ¿qué pasa con la gente joven? Y no se ha hablado de este presidente tan joven de Ucrania. Es decir, cómo ahí hay una ruptura discursiva entre ese discurso del partido, en ese discurso, digamos, de la Rusia todavía stalinista,
quizás y la gente joven. Hay dos cosas, hay dos preguntas, ¿no? La primera es sobre China. En el artículo de Karaganov que le mencioné, él dice, vamos a hacer una alianza con China, pero tenemos que ser cuidadosos porque China acostumbra a transformar a sus socios en vasallos. Y hoy sabemos, si seguimos la literatura, la prensa, que desde que los rusos anunciaron, después de ya de iniciar la guerra, que su prioridad era la diplomacia con el Este, China empezó a dar marcha atrás en su primer apoyo y está ahí entre que sí y que no, porque China es mucho más fuerte económicamente que Rusia. Rusia exporta gas y petróleo. China, si no exporta más lamparitas de Estados Unidos, los norteamericanos viven en la oscuridad. Entonces, más no te puedo decir. Lo que creo es que no les va a ser fácil hacer esa alianza con China y que si los Estados Unidos llegan a ser un poquitito inteligentes, cosa que es raro, pueden romper la posible alianza. El problema de Putin y el partido. Bueno, hay que decir lo siguiente. Putin se declara anticomunista, lo dijo muchas veces. No pierde ocasión de tirarle con un mortero de 50 centímetros a Lenin y compañía. Pero el problema no es ese, el problema es qué tipo de concepción de la sociedad comparten. Yo no estoy de acuerdo con la palabra totalitarismo, porque el totalitarismo fue una voluntad política, pero no una realidad. Porque nosotros sabemos, yo encontré en los archivos telegramas del buró político del partido en plena época de terror, 37, 38, donde desde Moscú le decían a un comité, no sé, supongamos en Valdivia, desde Santiago, que no tienen derecho a sacar de un puesto a un funcionario nombrado por el buró político. Y a los 2 meses vuelven a enviar el telegrama. ¿Qué significa eso? Que en Valdivia no le daban ni 5 de la redonda al buró político. O sea que una cosa es la voluntad del poder, otra cosa es la capacidad de ese poder a realizar en la práctica lo que él quiere. El totalitarismo nunca existió como realidad. Ahora, sí, la reivindicación, pero es una reivindicación nueva, porque en Lenin no era Rusia va a dominar el mundo, era la clase obrera y las masas trabajadoras van a hacer la revolución socialista y van a triunfar en todo el mundo. No es lo mismo que decir nosotros, los rusos, somos la potencia líder. Y no nos olvidemos que una de las primeras medidas del gobierno revolucionario de Lenin fue legalizar el aborto. Stalin dio marcha atrás. ¿Hay otras preguntas? Te pido por favor que te saques el barbijo para hablar porque si no, no escucho bien. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo estaba buscando como el germen que se puede decir que dio causa a esta guerra y pienso un poco en la OTAN. La OTAN se hizo para contrarrestar el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia se hizo para contrarrestar a la OTAN. Mi pregunta es que quizás si la OTAN, al momento en que el Pacto de Varsovia terminó, que la Unión Soviética se disolvió, ¿por qué la OTAN sigue 30 años después de esto? ¿No será un vestigio de la Guerra Fría que siga existiendo la OTAN? Hoy en día se justifica que exista la OTAN, pero durante estos 30 años quizás para Rusia le incomodó un poco que la OTAN se expandiera como también su existencia, poniéndome un poco en la pretensión de Rusia. Tienes razón, es una buena pregunta.
Sí, yo te tuteo porque en Argentina los estudiantes y los profesores nos tuteamos, así que perdonen si molesto a alguien, pero me cuesta pasar al usted. El deseo de ser potencia no depende de la presencia de la OTAN. Con OTAN o sin OTAN, el proyecto nacional ruso es ser una potencia líder. Es una vieja idea mesiánica que viene del siglo XIX. Putin es el heredero. Su ideólogo, un neonazi que se llama Dugin, es uno de los representantes más importantes de esa. Entonces, en ese sentido, la OTAN ni corta ni pincha. Ahora, es cierto que los yanquis y la OTAN aprovecharon la debilidad rusa para ir acercándose lo más posible a Rusia. Pero acá tenemos otro problema, porque no nos podemos quedar en ese análisis. La OTAN avanzó porque los pueblos de esos países lo pidieron, porque son pueblos que tienen memoria de opresión, de rusificación, de invasiones. No fue solamente porque los gobiernos decidieron, se levantaron una mañana el gobierno polaco y dijo, la OTAN venga. No, el pueblo en la calle lo estaba pidiendo. En Hungría se hizo un plebiscito. 85% de la población húngara votó por el sí a integrar la OTAN. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puede ser que países como Checoslovaquia y Hungría, donde la simpatía y el cariño por la Unión Soviética eran reales desde el 45, cuando el Ejército Rojo, que en ese momento era un ejército liberador, liberó esos países en su marcha hacia Berlín, se transformaron en antirrusos? Por decirlo así, no es antirruso étnicamente, es contra el gobierno ruso. Bien, porque Rusia perdió todas las posibilidades que tuvo de los gobiernos rusos de instalar buenas relaciones. Primero, acuérdense, en Polonia, cuando se levantó la clase obrera polaca. Segundo, el 56 en Hungría. Tercero, el 68 en Praga. La gente tiene memoria. Entonces, sí, la OTAN no obró con ánimo de distender, ¿sí? Aprovechó en los 90, Rusia estaba en la lona, de rodillas, la economía un desastre, no había dirección política, el presidente Yeltsin tenía 2-3 minutos de cordura por día, el resto estaba con sus botellas, bueno, y avanzó lo más posible. Tiene un rol en la tensión, totalmente. Además, en el 2008, en Bucarest, Putin les dijo directamente, hay una línea roja, pasa por la frontera oriental de Polonia, no pasen de esa línea. Bueno, pasaron. Sí, no pasaron, pero le prometieron en un momento, dejaron la puerta abierta para que Ucrania entre en la OTAN. Ahora, si haces un plebiscito antes, bueno, ahora peor todavía, pero antes de la guerra la mayoría del pueblo ucraniano quería ir a la... El grito de ellos es, queremos ser europeos. Entonces tienen una imagen del bienestar, de la sociedad de consumo, de la libertad. Nosotros podemos decir, son ilusiones, no es lo que ellos creen, el Occidente, tenemos otras experiencias, nos aumentan un boleto de subte y miren lo que somos capaces de hacer, pero no tenemos derecho a reemplazarlos. No tenemos derecho, podemos decirle, miren chicos, no es así el mundo occidental, pero eso no nos da derecho a invadirlos. Una última. Hay una pregunta de Zoom, Gonzalo. Las personas que están conectadas de manera virtual han participado y hicieron esa pregunta para Claudio. Bueno, muy buena pregunta. Gracias por escribirla, porque estoy con gotas en el oído y me cuesta escuchar. Acá hay varias cosas. Primero, hay 4 países en Europa del Este que tienen una historia de antisemitismo.
Polonia, Ucrania, Bielorrusia y Rusia. El pogrom, la campaña de pogromes moderna más importante fue en 1881-1883 y nació en Ucrania. La colaboración existió en Polonia, existió en Rusia, la colaboración con los nazis, digo, durante la guerra, en los 4 países. El problema es que en Rusia no se puede investigar ese tema. No te dejan ir a los archivos están cerrados sobre ese tema. Bien. En el 2014, cuando el presidente prorruso se niega, Ucrania tenía un presidente, vamos a llamarlo prooccidental, como dice la prensa, es más complejo que eso, pero bueno, iban a asociarse a la Unión Europea. Gana las elecciones otro presidente, otro candidato, lo que muestra que había democracia. Pierde el candidato oficial, gana el candidato opositor, que es prorruso, retira, dice no vamos a entrar, y ahí el pueblo se levanta. La famosa Plaza Maidán, que además no es una plaza, es en todo el país. Y aparecen los levantamientos, las insurrecciones prorrusas, menos animadas por los rusohablantes que por los enviados de Moscú. O sea, Moscú juega su carta y organiza, porque los regimientos los ciudadanos normales, los ciudadanos comunes, comienzan a armarse y empieza a haber una guerra civil en el Donbass, en Lugansk, etc. Eso provoca un aumento de nacionalismo. Ustedes saben que la fibra nacionalista es la más fácil de tocar en un pueblo. No hay ningún pueblo indemne a la tentación del nacionalismo. En plena dictadura de Videla, militantes montoneros que habían sido torturados y que estaban presos, que todavía no los habían matado, se anotaron y pidieron ir en las filas del ejército que los había torturado a luchar en las Malvinas. Eso les da una idea de qué fuerte es esa fibra, mi país, una cosa bastante campesina en el fondo, mi tierra. Bien, esos grupos nacionalistas se armaron y ahí nació el famoso regimiento Azov, que es el regimiento que aparece en todas las fotos de la propaganda rusa con un signo parecido al signo nazi. 3.500 hombres en una población de 44 millones. El partido nazi, que se llama Libertad, sacó en las elecciones últimas 1.6%. El presidente Zelensky es judío, nunca ocultó su judaísmo, sacó 73,2% de votos. Entonces, es mentira que hoy el nazismo dirige o orienta la política ucraniana. Es más, lo que hizo Zelensky hace 2 años fue integrar a las milicias populares, incluido el Azov, que se habían formado en la guerra civil, al ejército para poder controlarlas. Si vos tenés un tipo armado, es mejor tenerlo en tus filas que afuera, porque lo controlás, lo disciplinás, etc. Esa es la respuesta. No hay grupos nazis, sí. En Rusia no hay, sí hay. En Argentina no hay, sí hay también. La policía francesa en su mayoría vota por el candidato, por Marine Le Pen. ¿Y entonces qué vas a decir? ¿Que es un país nazi? Esa es la respuesta, no sé quién la hizo, pero eso es lo que les puedo decir. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias a todos por haber participado. Creo que ha sido de gran utilidad tu ponencia para poder entender de mucho mejor forma y profundidad lo que está ocurriendo en Ucrania. Muchas gracias. Gracias.